Orlando, ¿cuál es la línea fina? ¿Qué pueden hacer y qué no pueden hacer los funcionarios públicos? ¿Se puede hacer lo que la ley no prohíbe ni autoriza específicamente? No, el funcionario público, al igual que la administración, están ligadas a una versión muy particular del principio de legalidad que se le conoce como versión positiva, es decir, solamente pueden hacer aquellos para lo cual expresamente están autorizados por el dispositivo expreso. Es decir, pueden hacer un margen de reglado, que normalmente es lo que plantean las leyes, o un margen discrecional, si es que la ley, por ejemplo, te plantea opciones, ¿no? O y, que son partículas clásicas en las leyes, la posibilidad de tener un objetivo grande en donde tú tienes todo un margen de maniobra para actuar. Tiene que estar escrito. Tiene que estar escrito. Nada se puede sobreentender, nada es implícito, nada puede asumirse a partir de una especie de interpretación extensiva, como se le conoce en el derecho. Entonces, eso... Tampoco hay presunción de buena fe ni nada. Sí puede haber, pero en otro sentido. Ya es en el mismo comportamiento del funcionario cuando toma la decisión o asume lo que se tiene que ejercitar y practica la potestad. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con algo que se da en el receptor, en el que es el empleador del funcionario. Es una organización del poder público. Entonces necesita necesariamente partir por una habilitación expresa que da el legislador. Por eso es que también está sometido a control judicial. Y quiero adelantar algo. La Contraloría es, igual que sus pares, una administración pública. Pero es la única administración que, a diferencia de las otras, no puede ser controlada judicialmente en la práctica. Es decir, ha pasado muy pocas posibilidades de poder controlar su actividad fiscalizadora o de informes de auditoría. Incluso eso ha sido cerrado abiertamente por la Corte Suprema en algún momento. Solamente se ha podido fiscalizar a la Contraloría a través de procesos de inconstitucionalidad. Entonces, eso no es, y con una agravante, los procesos de constitucionalidad no está hecha para todos los ciudadanos. Solamente 5.000 personas pueden plantear una demanda en Perú de este estilo. Entonces, en la práctica, la Contraloría es incontrolable. Es muy extraño con lo que sucede con las administraciones que son fiscalizadas. Y para cerrar, y antes que se me vaya la idea de algo que habían comentado más temprano, los colombianos han avanzado muy bien en su tema de auditoría, un tema que creo que hay que recogerlo en nuestra legislación, la prohibición de cogestión. Cuando las entidades superiores de fiscalización o fiscalizadoras ingresan a fiscalizar, no pueden cogestionar. Y justamente en inversiones tiene que ver con eso, una aparente toma de decisiones, una implícita fórmula de plantear cosas. Eso tiene que estar expresamente prohibido y te puede llevar a disciplina como auditor. Jorge, la Contraloría tiende a argumentar, esta pregunta es medio política, así que adelante. La Contraloría tiende a argumentar que cualquier recorte de sus facultades o de su presupuesto esconde el propósito de hacerla retroceder en su lucha contra la corrupción en el gasto público. Esto podría parecer una duda razonable ahora que, por ejemplo, en el legislativo la minería ilegal supera límites y se dictan leyes de impunidad. O sea, ¿cuál es tu balance? A ver, el problema es que en ocasiones se recurre a una visión manifiestamente maniquea para sustentar una posición. Yo soy el bueno, los otros son los malos. Y es muy común en nuestro país y viene sucediendo en los últimos años. El Tribunal Constitucional, en la sentencia que comentabas al inicio de la reciente de julio, ha quedado claro lo siguiente. La potestad sancionable de Contraloría no es que tiene como mandato la Constitución. No, no, no. Es un tema que la ley puede darlo y la ley, como bien se ha señalado, tiene que reconfigurarla. Eso es lo que está haciendo directamente. Le está diciendo, en lo que comentaban Orlando, José Luis, con respecto al servicio civil, oye, reconfigura. Si no, no puede haber dos sanciones. Y todo el mundo cita informes de la OCDE donde dice esto es ineficaz, como lo viene demostrando y se ha señalado acá por mis colegas en este momento. Entonces, primero, el tribunal ha dicho bien claro, y poco se puede decir el tribunal está en el otro bando, ¿no? ¿Verdad? Ha dicho, esto tiene que reconfigurarse. Hay una tarea del legislador muy clara que tiene que hacerse y que creo que se está repensando. Dos, esta visión lamentablemente maniquea es la que existe el día de hoy, ¿de acuerdo? Y eso oculta las ineficiencias de muchas entidades, entre ellos Contraloría, por no hablar de otras entidades más también, donde dividen el mundo entre buenos y malos y ellos se sientan en el lado de los buenos. Y esto simplemente no permite que alcancemos lo que queremos como país. Lo que queremos como país es evitar la corrupción, que la administración funcione bien, que la ciudadanía acceda precisamente a lo que el Estado tiene que brindarle en infraestructura, en servicios, etcétera, etcétera, y no se puede, porque perdemos de vista y lo que hacen es algunas entidades tratar ellos de ganar prestigio a costa de, y perjudicando, como estamos viéndolo, ¿verdad?, la actuación pública y también al ciudadano. Ese es el gran problema que tenemos en el país. Y un tema último, nada más, la mala aplicación de las normas.
la mala aplicación de las normas, la mala interpretación, con estas finalidades que no son para las cuales han sido dictadas, generan pues reacciones que hacen que se modifiquen las normas. Ese es un problema muy generalizado también en el Perú. ¿De acuerdo? Las buenas intenciones... ¿Por qué resulta tan fácil interpretarlas de manera no deseada? Porque si atrás está, por parte de algunas entidades o funcionarios, el afán de querer demostrar eficiencia a costa de, en buena cuenta, el fin público de la norma, esto es lo que va a generar reacción. Y la necesidad de modificar. Creo que vamos a tener varios ejemplos que podríamos contar de normas que tienen una buena intención, que son correctas, pero que en su aplicación es nefasta. ¿Por qué razón es nefasto? Uno podría pensar en un error. No, no. Lo que sucede es que quien la aplica está buscando méritos, está buscando exhibirse, está buscando figuretismo en muchos casos. Y eso genera reacciones, obviamente, que hace modificar y que parezca que se retrocede por esa muy mala aplicación e interpretación de la norma en la búsqueda de tener éxitos personales a costa de los intereses públicos. José Luis, en vez de rendir cuentas y mostrar resultados, la Contraloría presenta hallazgos o número de sancionados, como bien dicen aquí. Todos los años reporta unas 3.000 obras paralizadas, que es la punta del iceberg. Y este año comenzó a reportar unas 125.000 obras abandonadas, que es el iceberg. Además, el 2023, como varios años anteriores, reportó, como de costumbre, una pérdida de unos 24.000 millones de soles por corrupción e inconducta funcional a nivel nacional, que en realidad es algo que difícil de entender cómo se calcula y es una extrapolación bien simplista. Cada año entonces básicamente repite las cifras. Así que la pregunta es, ¿para qué sirve la Contraloría? Esa es una buena pregunta, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que un organismo como la Contraloría presente este indicador de corrupción e inconducta funcional como su indicador estrella. Como un logro. Como un indicador clave. Sí. Y diga pues que la corrupción le cuesta al país del 2 al 3% de su PBI. Y eso no ha cambiado, porque eso se puede ver en la memoria en los últimos 5, 7, 8 años. Sí. Entonces ahí hay un problema. Porque claro, si yo soy una entidad estatal, quiero mostrar mis logros. Y mis logros no es que la corrupción haya crecido o se haya estacionado. Si yo trabajo en Ocitran, quiero mostrar la inversión que ha habido en el sector transporte. Si trabajo en Ociptel, quiero mostrar cómo se ha ampliado la cobertura de la fibra óptica en el país. Pero si trabajo en la Contraloría, yo lo que debería demostrar es la mejora en la productividad de las entidades estatales a las cuales vigilo. Son más de 2.000 entidades estatales que la Contraloría en este momento trabaja. Pero no muestra esos indicadores, ¿no? Indicadores de productividad, indicadores de menor hallazgo, por último, indicadores de menor corrupción, en términos positivos, no en términos negativos. Entonces, ese es un problema grande, ¿no? Yo les pediría a cada uno en un minuto, por favor, que digan sus palabras finales sobre lo conversado. José Luis. No, simplemente decir que la ley de servicios civiles básica tiene que, no sé si este gobierno o el próximo, tiene que impulsarla, porque efectivamente eso hace que los funcionarios públicos tomen decisiones en pro del bienestar de la población y no en términos de la cultura del miedo a la Contraloría. Entonces, eso es clave, porque si eso no funciona, y la Contraloría puede cambiar, pero el funcionario público no va a cambiar si no tiene carrera pública. Entonces estamos mirando un paso más atrás, ¿no? Y segundo, los indicadores de la Contraloría tienen que cambiar, ¿no? Eso creo que hemos estado todos de acuerdo y eso es... Y no debe ser el número de sanciones. Ni hablar. Ni el número de obras que han logrado paralizar. Que han logrado paralizar. Claro, esa es la parte que no vemos en la noticia. Exactamente. Orlando, por favor. Sí, yo creo en una Contraloría que asuma la necesidad de cambiar desde las personas.
Creo que haría un gran gesto el actual Contralor si lanza un concurso de mérito importante, bien llevado, en donde se asimile un nuevo grupo de jóvenes que puedan ingresar a la Contraloría de las 3 grandes carreras que he señalado, que cree un cuerpo de ingenieros interno, por favor, se necesita eso con suma urgencia para controlar los contratos administrativos y los bienes públicos, que además empiece a descartar esta visión de diagnóstico que tenía el antiguo Contralor, esa visión de tratar de atacar directamente a la función pública como si fuera un enemigo de la Contraloría, cuando realmente la función pública provee de datos y tiene que ser de alguna manera un partner alrededor de lo que hace el auditor. Finalmente, yo sí creo también que necesitamos fortalecer la Contraloría. Una Contraloría como está ahora nos ha creado muchísimos problemas. Y esos problemas se ven sobre todo en las ciudades fuera de Lima. Cuando uno sale de Lima, empieza a ver que el desarrollo se ha detenido. Y no es por culpa de la economía, porque la economía sigue funcionando en esas ciudades. El problema ha sido una mezcla entre mala burocracia local, mala burocracia regional, evidentemente una burocracia estatal apartada de lo que necesita el ciudadano de a pie, pero además también porque la Contraloría no ha hecho su trabajo de investigación, de aplicación y sobre todo la pulcritud de crear un informe de auditoría que sirva para condenar. Si tú no haces un informe de auditoría que sirva para impulsar una condena penal, mejor no lo hagas. Y déjalo ahí y entrega la información que puedas a los fiscales para que hagan su trabajo y tú en la responsabilidad sancionadora hazlo de manera equilibrada. Entonces, en suma, Contraloría con equilibrio. Eso es lo que necesitamos en el mundo actual. Muy bueno. Jorge. Gracias. Creo que la sentencia del tribunal promueve, genera las condiciones para que haya un cambio en Contraloría. Un cambio en Contraloría en los aspectos que hemos dicho, tanto su objeto, sus alcances, repensar una serie de temas, reorganizar Contraloría también para que pueda cumplir su rol. Y su rol no es más sancionados, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, más observaciones y que finalmente perjudiquen a toda la ciudadanía, ¿verdad?, afectando la calidad de vida de todos nosotros y afectando en todos los ámbitos en que pueda haber administración pública. Por lo tanto, creo que es importante resaltarlo, lo que se señala en la sentencia, la importancia y este recuento que hemos hecho en colectivo acerca de cuán, digamos, los efectos nocivos que ha podido tener una mala orientación de Contraloría en los últimos años, de tomar en cuenta como sinónimo de resultado la cantidad de sancionados, observaciones, etcétera, etcétera. Ahora es la oportunidad de cambio y creo que la nueva gestión, como se ha comentado, está tomando en cuenta aquello, ¿no? Y vamos a ver las propuestas que se pueda ver y las acogidas, y que podamos superar ese maniqueísmo tan fácil de buenos contra malos, o en todo caso, quien quiera modificar lo malo es que está con la corrupción. Eso no es así. Muchas gracias.